Reconozco que fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida, una situación que desafió mis límites emocionales y me dejó reflexionando profundamente sobre mis decisiones. A veces, enfrentarse a lo inesperado nos obliga a cuestionar quiénes somos y qué valoramos realmente. Lo que voy a compartir contigo es una historia que podría resonar en aquellos momentos en los que nos enfrentamos a la delgada línea entre lo correcto y lo que nos tienta. Si alguna vez te has encontrado en una encrucijada que desafía tus principios, quizás puedas entender lo que significa cargar con esas emociones. Permanece conmigo mientras exploro esta experiencia, una que aún me invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras elecciones más difíciles. La invitación llegó a mediados de junio, y con ella la promesa de un tiempo de descanso y reconexión familiar. Julio, mi esposo, no podía ocultar su alegría. Estaba ansioso por volver a la casa donde había crecido, un lugar lleno de recuerdos felices que solía compartir conmigo en sus relatos. Aunque me alegraba por él, no pude evitar sentir una ligera tensión. Era la primera vez que pasaría un periodo tan prolongado bajo el mismo techo que mis suegros, algo que me llenaba de incertidumbre. Cuando llegamos, me impresionó lo cálido y acogedor que era el lugar. Cada rincón de la casa parecía tener una historia, y eso me hacía sentir más tranquila. Sin embargo, pronto noté algo en la forma en que mi suegro me observaba. No era una mirada hostil, pero había algo en su intensidad que me desconcertó. Traté de convencerme de que solo estaba siendo paranoica. Quizás era su forma de mostrar curiosidad o de intentar conocerme mejor, pero aún así no podía ignorar la incomodidad que me generaba. ¿Estás cómoda?, me preguntó con una sonrisa amable mientras ayudaba a Julio con las maletas. Su tono era cortés, pero había algo en sus ojos que me hizo dudar. Sí, claro, gracias, respondí, esforzándome por sonar relajada. Decidí que lo mejor sería enfocarme en disfrutar del tiempo con Julio y no dar demasiada importancia a lo que quizás solo era producto de mi imaginación. A fin de cuentas, este viaje también era una oportunidad para acercarme a su familia y fortalecer nuestra relación. Pero en el fondo, no podía sacudirme esa extraña sensación de que algo iba a cambiar. Una tarde, Julio salió a reunirse con viejos amigos. Sus padres también habían salido a visitar a unos familiares lejanos, dejando la casa en un inusual silencio. Yo decidí aprovechar la soledad para relajarme y disfrutar de un momento para mí misma. Me serví un té y me acomodé en la sala, dejando que el suave murmullo del viento a través de las ventanas me acompañara. De repente, el sonido de un coche en la entrada interrumpió la calma. Me levanté y miré por la ventana, algo confundida. Era mi suegro. No esperaba que regresara tan pronto. Lo vi bajar del coche con un gesto algo apresurado, cargando una carpeta bajo el brazo. Al entrar, explicó que había olvidado unos documentos importantes que necesitaba llevar con él temprano por la mañana siguiente. Aunque su presencia me resultó inesperada, no pensé mucho en ello. No te preocupes, no te molestaré, dijo con una sonrisa que pretendía tranquilizarme, mientras caminaba hacia su despacho. Sin embargo, esa sonrisa tenía algo peculiar, una mezcla de amabilidad y algo que no podía definir del todo. Traté de apartar esos pensamientos y volví a mi té, aunque la calma que había sentido antes ya no era la misma. Ahora había una extraña tensión en el aire que no lograba comprender, y una sensación de que esa noche no sería como las demás. Esa noche, para mi sorpresa, me invitó a cenar con él. Al principio dudé en aceptar. La idea de compartir un momento tan cercano a solas con mi suegro me ponía nerviosa, pero rechazar la invitación habría sido grosero y difícil de justificar. Finalmente, acepté, tratando de convencerme de que solo sería una cena más. El comedor estaba tenuemente iluminado, con una atmósfera tranquila que contrastaba con la inquietud que sentía en mi interior. Durante los primeros minutos, la conversación fue superficial, centrándose en temas cotidianos y recuerdos de familia que él compartía con entusiasmo. Sin embargo, a medida que la cena avanzaba, la charla tomó un giro inesperado. ¿Te sientes cómoda aquí?, me preguntó de repente, con una mirada fija que no intentó disimular. Su tono era amable, pero directo, y no pude evitar sentirme descolocada. La pregunta me tomó por sorpresa, pero después de un instante de duda, decidí responder con sinceridad. Bueno,
Aún no me siento del todo integrada, es todo tan nuevo para mí, confesé, esperando que mis palabras fueran bien recibidas. Puedes sentirte como en casa, respondió sin titubear, su voz cargada de una calidez inesperada. Por primera vez desde que llegamos, sentí que hablaba con genuina sinceridad. Había algo en su manera de expresarse que me desarmaba. Su mirada era fija, pero no intimidante, más bien, transmitía una mezcla de interés y comprensión. Por un momento, me permití relajarme y dejar de lado las reservas que había sentido desde mi llegada. Era como si, en esa mesa, el tiempo se hubiera detenido, y todo lo demás desapareciera. Tras la cena, propuso un juego de preguntas y retos para hacer la noche más amena. Su tono era desenfadado y su sonrisa transmitía una sensación de camaradería que me hizo aceptar sin pensarlo demasiado. Al principio, las preguntas eran ligeras y triviales, del tipo, ¿qué preferirías? ¿Viajar al pasado o al futuro? ¿O cuál es tu comida favorita? Reíamos y compartíamos anécdotas, pero poco a poco el juego tomó un carácter más introspectivo. Me preguntó sobre mis sueños, mis miedos, y finalmente llegó a preguntas sobre mi relación con Julio. ¿Alguna vez has sentido que Julio no entiende lo que necesitas?, dijo con un tono serio que me desconcertó. Reflexioné antes de responder, consciente de que sus palabras no eran casuales. A veces siento que está conmigo, pero no siempre presente del todo, confesé, sin saber por qué me sentía tan cómoda admitiéndolo. Su respuesta fue un asentimiento lento, como si estuviera corroborando algo que ya sabía. Sus comentarios sobre mí me hicieron pensar. Dijo cosas que nunca había escuchado de nadie, sobre mi valor y lo que merezco. Eres una mujer increíble, y a veces pienso que Julio no lo ve como debería, mencionó con una seriedad que me dejó sin palabras. Me sentí halagada, pero también confundida. Había algo en su manera de expresarse que despertaba en mí una mezcla de curiosidad y una sensación que no quería admitir del todo. El ambiente cambió lentamente, como si una barrera invisible se rompiera. El sonido del reloj en la pared se volvió más pronunciado, marcando el paso de los segundos con una intensidad casi ensordecedora. Podía sentir el roce del mantel bajo mis manos, la textura ligeramente áspera que parecía anclarme a la realidad mientras una tensión electrizante llenaba la habitación. Había algo en su postura, en la forma sutil en que se inclinó hacia adelante, que transformó por completo la atmósfera, haciéndola densa y cargada de expectativa. La tensión en el aire se volvió más densa, cargada de una expectativa que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. La luz cálida del comedor pareció adquirir un matiz diferente, más sombrío, mientras el silencio entre palabra y palabra se alargaba, como si ambos estuvieran midiendo cuidadosamente cada gesto. Ya no parecía un simple juego, la atmósfera había cambiado, dejando claro que algo nuevo, e inesperado, estaba sucediendo. Había algo más profundo en sus preguntas y en la manera en que me miraba. Traté de mantener las cosas ligeras, pero no podía evitar sentir que algo había cambiado entre nosotros. La tensión creció de forma palpable a medida que el juego avanzaba, transformando lo que inicialmente parecía un entretenimiento ligero en algo mucho más significativo. Sin darnos cuenta, habíamos cruzado de lo trivial a lo íntimo. Cada pregunta, cada comentario, tenía un peso inesperado, como si cada palabra nos acercara más a un límite que ambos evitábamos reconocer. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me hacía sentir vulnerable y cautivada al mismo tiempo, como si esas emociones encontradas estuvieran tironeando de mi corazón en direcciones opuestas. Me pregunté cómo habíamos llegado a este punto, qué había cambiado en nuestra dinámica para que esa mirada ahora pareciera tan cargada de significado. Una parte de mí quería huir de esa conexión inesperada, mientras que otra, más profunda, sentía curiosidad y una necesidad inexplicable de entender lo que realmente estaba pasando. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia un terreno desconocido, donde el riesgo y la intriga se entrelazaban en un juego peligroso. La vulnerabilidad nacía de una sensación de desnudez emocional, de sentirme expuesta ante una tensión tan intensa. Por otro lado, la fascinación radicaba en la profundidad de su mirada, en cómo parecía entender algo de mí que ni siquiera yo misma había identificado. Esa dualidad me mantenía en un estado constante de alerta y contradicción, incapaz de definir si deseaba acercarme o alejarme de esa conexión inesperada.
Esa dualidad me desarmaba. Cuando me preguntó, con un gesto medido pero directo, ¿alguna vez has sentido que Julio no te escucha realmente? Su voz tenía un matiz que me hizo dudar antes de responder. Sabía que la pregunta iba más allá de una simple curiosidad. Reflexioné un instante antes de responder, dejando que mis palabras salieran con una honestidad que rara vez me permitía. A veces siento que está conmigo, pero no del todo presente, admití, sintiendo una extraña mezcla de alivio y temor por haberlo dicho en voz alta. Su reacción fue casi imperceptible, pero no menos impactante. Asintió lentamente, como si mis palabras confirmaran algo que él ya había sospechado. Había una mezcla de comprensión y algo más en su expresión, algo que no pude definir pero que dejó una marca en mí. En ese momento, sentí que había una conexión que ninguno de los dos había anticipado. Traté de sacudir esa sensación, de convencerme de que todo seguía siendo un simple juego, pero no podía ignorar la intensidad del momento. Algo había cambiado, y lo sabíamos. Si no quieres responder, puedes hacer un reto, dijo con una sonrisa que escondía algo más, como si el verdadero propósito del juego fuera revelarse en ese instante. Dudé por un momento, pero finalmente decidí aceptar, pensando ingenuamente que sería algo inocente. Sin embargo, el reto que propuso me llevó a una proximidad que nunca había anticipado, algo que trastocó el equilibrio de la noche. La tarea era simple en apariencia, caminar hacia la cocina con los ojos cerrados y encontrar un objeto específico. Al principio lo tomé como un simple desafío, pero pronto me di cuenta de que el ambiente había cambiado. Mientras me guiaba con instrucciones suaves, su cercanía era palpable. Podía sentir el calor de su presencia detrás de mí, y su voz, baja y firme, resonaba con una intensidad que me desconcertó. Cada paso parecía alargar la tensión en el aire, y cuando finalmente logré completar el reto, una mezcla de alivio y algo más recorrió mi cuerpo. Bien hecho, dijo con una sonrisa que no logré interpretar del todo. Pero en ese instante, algo había cambiado entre nosotros. Era como si un límite invisible se hubiera roto, dejando al descubierto emociones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Traté de mantener la situación bajo control, de convencerme de que todo seguía siendo un simple juego, pero la verdad era que nada volvería a ser igual. Las palabras quedaron atrás, dejando un silencio denso que parecía envolvernos por completo. En ese instante, las emociones contenidas se desbordaron, y todo lo que habíamos evitado admitir se hizo innegablemente presente. Nuestros ojos se encontraron, y en esa mirada compartida hubo un entendimiento silencioso, un reconocimiento mutuo de la tensión que había estado creciendo entre nosotros desde hace tiempo. En un momento de debilidad, cruzamos una línea que nunca debió ser cruzada. Fue un instante que parecía alargarse en el tiempo, cargado de tensión y vulnerabilidad. Cada gesto, cada movimiento, parecía guiado por algo más fuerte que nosotros mismos. No había palabras, solo la palpable realidad de una atracción que ninguno había querido admitir pero que ahora era imposible de ignorar. Sin embargo, la realidad golpeó con fuerza casi inmediatamente después. La ola de culpa y arrepentimiento que siguieron fue abrumadora, casi sofocante. Me sentí atrapada entre lo que había ocurrido y lo que esto significaba para el futuro. La vulnerabilidad que habíamos compartido se transformó en un peso que ambos llevábamos, un recordatorio silencioso de que ciertas líneas, una vez cruzadas, no pueden deshacerse. La mañana siguiente, el peso de lo ocurrido era insoportable, como si cada momento de esa noche se repitiera en mi mente sin descanso. Me levanté temprano, evitando cualquier situación que pudiera obligarme a verlo o hablar con él. La casa, que antes había sentido acogedora, ahora se había convertido en un lugar opresivo. Cada rincón parecía ser un testigo silente de mi traición. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí, tomando café en silencio. Su mirada se alzó al verme, pero yo evadí el contacto visual, centrándome en cualquier cosa que pudiera hacer para distraerme. Sentía que su presencia era un recordatorio constante de lo que había hecho, un reflejo de mis propios errores que no podía ignorar. Me debatía entre el deseo de confesarlo todo y el miedo paralizante de destruir mi matrimonio. Cada posibilidad era una carga enorme. Hablar significaría enfrentar el juicio de Julio, el dolor que podría causarle, pero guardar silencio era como una herida que se infectaba lentamente,
consumiéndome desde dentro. Mientras tanto, él trató de acercarse con palabras suaves y gestos aparentemente inofensivos. Pero cada uno de sus intentos solo aumentaba mi angustia. Yo solo quería distancia, espacio para pensar, para encontrar una manera de procesar lo ocurrido sin sucumbir al peso de mi culpa. Pero por mucho que lo intentara, su presencia siempre estaba ahí, como una sombra persistente que me recordaba la línea que habíamos cruzado. Decidimos, sin necesidad de palabras, guardar el secreto que ahora nos unía de manera invisible pero irremediable. Sin embargo, el silencio que elegimos no era suficiente para calmar la tormenta interna que me consumía. Cada momento compartido con Julio se convertía en un campo minado emocional. Cada sonrisa suya, cada gesto lleno de confianza, como cuando me entregaba una taza de café sin motivo aparente o me acariciaba la mejilla al despedirse, provocaba una punzada inmediata en mi corazón. Sentía una mezcla de admiración por su naturalidad y un dolor punzante por lo que ocultaba. Había momentos en los que incluso su risa, tan espontánea y sincera, me obligaba a apartar la mirada, incapaz de sostener la culpa que pesaba sobre mis hombros. Era como si cada uno de sus gestos bondadosos se convirtiera en un espejo que reflejaba mi traición, intensificando el conflicto interno que no me dejaba escapar. Su manera de inclinarse hacia mí mientras conversábamos, o el brillo en sus ojos cuando hablaba de nuestro futuro, acentuaban mi culpa de forma casi insoportable. Eran gestos tan naturales, tan llenos de amor, que contrastaban brutalmente con el peso que llevaba dentro. Por las noches, al acostarme junto a él, el peso de mi culpa se volvía casi insoportable. Mi cuerpo se tensaba como si llevara un yugo invisible, y el aire en la habitación parecía volverse más denso, dificultando mi respiración. Mi mente no dejaba de repetir escenas de lo ocurrido, una y otra vez, como una película de la que no podía escapar. Cada movimiento suyo, desde el sonido de su respiración tranquila hasta el leve roce de su brazo contra el mío, me llenaba de una angustia silenciosa, recordándome la traición que ocultaba. Me quedaba despierta mirando al techo, repasando una y otra vez cada decisión que había tomado, buscando excusas que justificaran lo injustificable. Durante el día, cada mirada que cruzaba con mi suegro era una tortura silenciosa. Sus ojos parecían contener una mezcla de complicidad y culpa que solo intensificaba mi angustia. Aunque Julio no sospechaba nada, yo sentía que mi culpa me delataba en cada palabra, en cada gesto que compartía con él. Me preguntaba cómo podría vivir con lo que había hecho. Había momentos en los que consideraba confesarlo todo, imaginando que liberar el peso de este secreto podría aliviar mi tormento. Pero cada vez que esa idea cruzaba por mi mente, el miedo tomaba el control. Miedo a perderlo, miedo a destruir la vida que habíamos construido juntos. Y entonces surgía otra pregunta que me atormentaba más: si algún día él lo descubriría por su cuenta. Esa posibilidad me llenaba de un pánico paralizante, una sensación de que el tiempo estaba en mi contra y que tarde o temprano todo se desmoronaría. Finalmente, tomé una decisión que sabía era inevitable, pero que había evitado enfrentar durante mucho tiempo. Me preguntaba qué habría pasado si hubiera actuado de otra forma, si me hubiera alejado cuando todo comenzó a complicarse. Las dudas llenaban mi mente. ¿Habría alguna manera de recuperar la confianza que había destruido en silencio? ¿Qué consecuencias traería esta decisión a mi matrimonio, a mi vida? Estas preguntas me atormentaban, pero también me empujaban a actuar. Sabía que mantener el silencio solo empeoraría todo, que el precio de no hacer nada sería mayor que enfrentar las consecuencias ahora. Durante semanas, cada pensamiento me llevaba al mismo lugar. El peso de mi culpa estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Recordaba las noches en las que me revolcaba en la cama, incapaz de dormir, mientras mi mente repasaba una y otra vez las decisiones que había tomado y sus posibles consecuencias. Había intentado encontrar justificaciones para mis acciones, pequeñas razones que aliviaran la carga de lo que había sucedido, pero cada vez que miraba a Julio y veía su confianza intacta, esas excusas se desmoronaban como un castillo de naipes. Me di cuenta de que no había salida fácil, que seguir guardando silencio solo me hundiría más en un pozo del que nunca podría salir. Esa mañana, con el sol iluminando suavemente nuestra habitación, respiré profundamente y supe que era el momento de tomar el control de mi vida nuevamente. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir un camino diferente hacia el futuro.
La carga de la culpa era un peso que no podía seguir llevando. Decidí cortar cualquier posibilidad de contacto con mi suegro, incluso en los entornos más casuales, y enfocarme completamente en reconstruir mi matrimonio. Esa resolución no llegó fácilmente, me costó noches de insomnio y días llenos de ansiedad, pero al final comprendí que era la única manera de comenzar a sanar. Un día, armándome de valor, decidí hablar con Julio. Le confesé que sentía que algo no estaba bien entre nosotros. No le di detalles, pero abrí mi corazón lo suficiente como para que entendiera que estaba luchando con algo profundo. Su respuesta fue inesperada, me abrazó y me aseguró que estaba dispuesto a trabajar juntos para superar cualquier cosa que nos estuviera afectando. Su amor y comprensión en ese momento me dieron la fuerza que necesitaba para intentarlo. A pesar de todo, la culpa no desaparece fácilmente. Es un eco constante, una sombra que a veces reaparece en los momentos de tranquilidad. Pero también entendí que enfrentar mis errores, aceptar mis decisiones y sus consecuencias, era el único camino para avanzar. En ese proceso, aprendí algo más grande, que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la forma de reconstruirnos si estamos dispuestos a confrontar nuestras verdades más difíciles. Esta experiencia me dejó una lección dolorosa pero necesaria. Las líneas que cruzamos, aunque devastadoras, a menudo nos enseñan más sobre quiénes somos y de lo que somos capaces de superar. ¿Qué habría hecho yo si hubiera sabido el costo? Tal vez algunas líneas no están destinadas a ser cruzadas, pero cuando lo hacemos, ¿cómo aprendemos a vivir con ello? Estas preguntas me persiguen, invitándome a reflexionar sobre mis propias elecciones y a preguntarme, ¿realmente podemos dejar el pasado atrás? Aunque el camino para sanar aún es largo, estoy dispuesta a recorrerlo con la esperanza de que, al final, podré encontrar paz.